Buenas noches con todos. Soy el doctor Héctor Palacios, oftalmólogo con especialidad en retina y vitrio, y estamos aquí en una nueva sesión de Instagram Live. Cada 2 miércoles, como ustedes saben, a nuestros seguidores, tenemos un invitado de lujo y hoy día no es la excepción. Tenemos aquí al doctor César Escudero. Vamos a esperar que nuestros seguidores se vayan uniendo poco a poco, pero tenemos a César Escudero, que debe estar ahí. Voy a mandarle la invitación. Escudero es oftalmólogo, igual que yo. Trabajamos juntos en Oftálmica Clínica de la Visión. Hola César, ¿cómo Hola estás? Héctor, ¿cómo estás? Qué Bien, gusto, bien. un gusto de estar acá conversando contigo y poder conversar con tus seguidores. Sí, César. Vamos a esperar que los seguidores se vayan uniendo. Y justamente le estaba haciendo la presentación, ¿no? Que nosotros trabajamos juntos en Oftálmica Clínica de la Visión y llevamos ya varios años pues trabajando ahí y compartimos algunos pacientes. Entonces, cada 2 miércoles nosotros hacemos un poquito de estas sesiones de Instagram Live para despejar las dudas de nuestros pacientes, pues, ¿no? De varios temas en común de oftalmología. Así que eh, quiero tus primeras palabras. Yo quiero agradecerte primero por aceptar la invitación y tus primeras palabras a tus seguidores, a nuestros pacientes, a nuestros colegas que se van a ir uniendo durante la noche en esta sesión de Instagram Live. Por favor, César. Un gran gusto en realidad estar esta noche reunido contigo. Nos conocemos hace muchos años y si recordarás, nos conocemos incluso antes de trabajar en Oftálmica. Alguna vez viajamos juntos a un congreso en Estados Unidos, hace Claro. ya, no cuento cuántos años porque nos van a sacar la cuenta y nos vamos a salir perdiendo, pero me encantado estar contigo hablando de lo que más nos gusta, hablar de oftalmología, compartir con nuestros pacientes, explicarles que cosas que a veces en la consulta se pueden sentir cortos de preguntártelo. Y aquí estamos para las consultas y las dudas que pudieran tener en cualquier tema de lo que vamos a tratar ahora, de un terigio que es tan frecuente en nuestro medio. Así es. Justamente a los seguidores que recién se están uniendo a esta sesión de Instagram Live, estamos con el doctor César Escudero, que nos va a ayudar a despejar todas las dudas sobre la carnosidad o el nombre real, es el terigio, ¿no? Es una patología muy frecuente, como él ha mencionado, pero César, pues, es un capo operando terigio. Yo realmente le derivo muchos pacientes a César para que haga esta obra de arte, porque realmente hay que tener mucha paciencia para la cirugía de terigio. Es una cirugía que te sorprende, ¿no? Y realmente no hay tiempo, ahora nos va a explicar, pero vamos, César, la primera parte, explícanos qué es la carnosidad, por favor, o terigio. El terigio no es una patología tropical, es una patología frecuente dentro de los países que estamos como nosotros ubicados dentro de la zona ecuatorial, porque en su génesis interviene mucho la radiación ultravioleta. Entonces, es una patología que si uno se va a Suecia o al sur de la Argentina o Chile, no lo ve. O sea, no existe en realidad casi porque la génesis está ligada a la exposición al medio ambiente y la radiación ultravioleta es la determinante. Entonces, todos los países que como nosotros estamos ubicados dentro de la zona ecuatorial tenemos esta patología con frecuencia. Entonces, ¿qué hace la radiación ultravioleta sobre nuestros ojos? Pues hace que las zonas de la conjuntiva que recubre el globo ocular, las zonas sobre todo las más horizontales, las que más sol y más radiación reciben, empiezan a tener una injuria crónica producto de la radiación ultravioleta y entonces reacciona inflamándose en un primer momento y a lo largo del tiempo empieza a formarse una proliferación fibrovascular, así lo describen los patólogos cuando nosotros lo sacamos y lo matamos, hay una proliferación fibrovascular, o sea, se hace una cicatriz llena de vasos sanguíneos que hace que uno tenga la zona blanca del ojo permanentemente enrojecida e inflamada. Producto de la evolución y el tiempo, esta inflamación local empieza a crecer y en algún momento empieza ya a montarse sobre la zona de la córnea, formando lo que propiamente llamamos una terigio o carnosidad, como la gente lo conoce, porque de ahí viene justo su nombre, como lo ven enrojecido, le
piensa que, entre comillas, es una carnecita ahí creciendo sobre el ojo que puede llegar a cubrirlo incluso totalmente. Hace algunos años el pterygium era una causa importante de ceguera, porque había gente que tenía unos pterygium tan grandes que le llegaba a cubrir la zona óptica y no dejaba ver ese ojo. Entonces es una de las causas importantes de ceguera reversible, como se le denomina, y con el paso del tiempo, pues ya un poco que ha ido cediendo porque la gente ya tiene más acceso a un medio de salud o a un oftalmólogo que pueda solucionarle el problema, pero puede llegar a esas situaciones extremas y aún lo vemos en algunas zonas que son apartadas o que no tienen acceso a un sistema de salud adecuado. Así es, interesante, César, la explicación. Para nuestros seguidores que recién se están uniendo, estamos con el doctor César Escudero, oftalmólogo de la Clínica Oftálmica Clínica de la Visión, y estamos hablando de la carnosidad o pterigio. Y quiero hacerte una pregunta, César, que es común en la consulta médica, cuando nosotros estamos llenando la historia clínica, yo les pregunto, señor, ¿alguna cirugía en los ojos? Y me dicen, sí, me he operado de catarata. Entonces, anoto, no, ha sido operado de catarata, estoy examinándolo y tiene catarata. Entonces, el paciente suele confundir los términos y yo creo que me gustaría que lo dejes claro, César. ¿Cuál es la diferencia entre catarata y carnosidad? Por favor. La carnosidad es totalmente, sí, existe mucha confusión al respecto y la gente por ahí confunde los términos. Catarata es la opacificación del cristalino, que es el lente que todos tenemos en el interior del globo ocular. Es un lente que, como el nombre lo dice, cristalino, debe ser transparente y nos sirve para el enfoque adecuado en la visión. Por el producto del paso del tiempo, principalmente, empieza a perder transparencia y se pone opaco, y en algún momento de la vida, si uno vive lo suficiente, tendrá que operársela para poder mantener una buena visión. Mientras que el tema del pterygium o la carnosidad es un tema exterior al ojo, o sea, está en la superficie ocular, no compromete las estructuras profundas del globo ocular. Está, como ya lo decíamos, en la parte conjuntivales, que son las que proveen la protección externa del globo ocular. Entonces, en teoría, uno es dentro del ojo, la catarata, y el otro es fuera del ojo, el pterygium o carnosidad. O sea, la diferencia es radical, definitivamente, pero la gente lo confunde en los términos, lamentablemente, y se presta a confusiones, efectivamente, con frecuencia, como tú lo dices. Sí, pues la carnosidad está en la superficie ocular, ¿cierto? ¿No? Y la catarata está dentro del ojo, son dos cosas distintas, pero como el término es muy parecido, catarata, carnosidad, los pacientes tienden a confundir, y realmente, como ellos no han escuchado el término, o primera vez que escuchan en una consulta, no se les queda, no son conscientes de eso. Entonces, sí es importante tu explicación. César, una vez que nosotros ya hemos evaluado al paciente, ¿no? Le decimos, señor, tiene una carnosidad. La pregunta es, me la han hecho, ¿no? ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué me ha pasado? Yo sé que lo has explicado en la primera parte, pero ¿por qué sucede, por qué se producen las carnosidades? ¿Hay alguna condición? ¿Hay algún factor de riesgo? ¿Hay alguna edad frecuente? ¿Podrías explicarnos un poquito cuáles son las condiciones para que crezca esta carnosidad? Sí, claro que sí. El factor determinante primario, como te explicaba, es la exposición a la radiación ultravioleta, al medio ambiente. Entonces, la posición geográfica que tenemos muy cerca al Ecuador nos hace que la radiación solar, la radiación ultravioleta en particular, sea alta casi todo el año, incluso en invierno, porque nuestro colchón de nubes que nos protege y nos da la sensación invernal, en realidad, no filtra lo suficiente de la radiación ultravioleta. Entonces, un día cubierto de nubes en invierno, solamente las nubes filtran un 30% de lo que es la radiación total ultravioleta. O sea, uno sale sin protección en invierno, sin un lente adecuado que le bloquee la radiación ultravioleta, y está recibiendo el 70% de que si estuviera en el verano en la playa. Entonces es una exposición extrema, y la radiación también es extrema por la posición geográfica, como lo repito. Entonces, todo el que está más expuesto al medio ambiente ya tiene una mayor
posibilidad de que reaccione formando un pterigio. Todas las actividades que nos exponen mucho al medio ambiente, por ejemplo, pescadores, policías de tránsito, todo el que está en el medio externo durante muchas horas y no tiene la protección adecuada, está ya de por sí expuesto a que reaccione produciendo un pterigio. Los que corren tabla, ¿cierto? Los surfistas tienen una muy alta exposición porque ellos en realidad casi se exponen igual con los pescadores al doble, porque en realidad uno se expone a la radiación ultravioleta que viene de arriba, más la que rebota en la superficie del mar y viene de abajo hacia arriba. Entonces, contra la parte superior uno tiene una mayor protección, puede tener un gorrito o hasta las pestañas algo te protegen, pero del que viene de abajo hacia arriba no hay protección, o sea, es más intensa todavía. Te decía además que hay algunas familias que tienen mayor tendencia, porque hay un factor hereditario importante. Entonces hay algunas familias donde todos tienen, y hay otros donde más bien son más resistentes a este tipo de embate de la radiación ultravioleta. Entonces hay un factor familiar importante también que nos predispone. César, ya después de haber diagnosticado, ¿no? Sabemos que tiene el paciente la carnosidad, ¿no? Que hemos conversado ahora de los factores de riesgo. ¿Qué hacemos con los pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas de manejo del tratamiento? ¿Qué nos puedes decir un poquito sobre esto? Depende básicamente de las expectativas que el paciente tiene. Si el pterygium, por ejemplo, puede ser pequeño y se pone moderadamente rojo y no le incomoda demasiado al paciente, pues el asunto no necesariamente tiene que ir de primera intención a cirugía. Se puede manejar mejorando la lubricación, hay algunas gotas vasoconstrictoras que ayudarán a que el ojo no se vea rojo, y protegiéndose de la radiación ultravioleta y de la sequedad ocular, de la exposición a la computadora, entre otras cosas, pues el asunto puede ser manejado de esa manera. Si el tema ya es un poco más grande y es intensamente rojo y al paciente le incomoda tanto en su aspecto externo como en que le lagrimee, le produzca sensación de fotofobia y no tolera bien la luz y tiene molestia de ese tipo, entonces ya podríamos empezar a considerar la posibilidad de ofrecerle una opción quirúrgica para eso. Cuando ya el pterygium empieza a ser más grande y va introduciéndose más sobre la córnea, empieza a poner en riesgo lo que nosotros llamamos la zona óptica de la córnea, que es la parte central. O sea, la córnea, que es un lente, nos sirve para, obviamente, ver el medio externo, pero si el pterygium ya empieza a incorporarse a la zona óptica, va a producir distorsión visual, va a inducir, por lo general, astigmatismos, y además, cuando ya llega a ese nivel de desarrollo, cuando tú también lo vas a operar, a la hora que vas a remover ese tejido, hay mayor riesgo de que puedas también inducirle algún tipo de cicatrización que quede como secuela de la operación. Entonces hay un riesgo de cambio en la medida, sobre todo que te aumente el astigmatismo, sobre todo cuando uno se tarda demasiado en decidir la posibilidad quirúrgica y uno tiene que remover ya demasiado tejido sobre la córnea. Entonces ya uno debe decirle al paciente de que hay un alto riesgo de que quede una secuela óptica después de la operación. Qué interesante, César, lo que acabas de mencionar, porque una seguidora nos ha preguntado, y quiero a juntar estas dos preguntas. Habla sobre cataratas y tú acabas de hablar sobre la cirugía de la carnosidad. Y quiero preguntarte, llega un paciente, quiero preguntar de frente, llega un paciente con carnosidad, grado 1, grado 2, ¿ok? Y tiene catarata. ¿Qué sugieres tú? ¿Cómo lo manejas? Primero operas la carnosidad, teniendo en cuenta que lo que acabas de decir, que la carnosidad produce astigmatismo, ¿cierto? Conduce a un astigmatismo. ¿Cuál es tu sugerencia? Primero lo operas de la carnosidad y después de la catarata, ¿qué es lo mejor? ¿O de frente a la cirugía de catarata? ¿Cuál es tu manejo, por favor? Si el pterygium es pequeñito y, como te repito, no pone en riesgo las zonas ópticas, es posible y no tiene incomodidad del paciente, puede ir a una cirugía de catarata de frente sin necesidad de que se opere el pterygium. Pero si este pterygium ya tiene una cantidad, es de un tamaño importante y ya asoma por lo menos o se acerca a la zona óptica,
probablemente es mejor operar el pterigium primero y después operar la catarata. No solamente por la cantidad de astigmatismo, sino también hay que recordar que el cálculo del lente intraocular se basa fundamentalmente en la curvatura de la córnea y la longitud del globo ocular. Esa curvatura de la córnea va a ser modificada a la hora que se haga la operación del pterigium. Entonces, y además el pterigium mismo ya de por sí con su presencia induce cambios en la curvatura. Yo alguna vez he tenido un paciente que tenía un pterigium muy grande, que le llegaba casi hasta la pupila, y cuando se hacía el cálculo del lente intraocular, salía un astigmatismo increíble, salía como de 7 u 8. Entonces, claro, pero era un pterigium pequeñito. Lo operamos del pterigium y desapareció todo el astigmatismo. Y el cálculo del lente intraocular fue diferente. O sea, si lo hubiéramos operado con el antes de operarlo del pterigium, probablemente el cálculo del lente intraocular hubiera fallado. Hubiera salido hubiera quedado con medida importante después de la operación, producto del mal cálculo, producto de la presencia del pterigium sobre la superficie de la córnea. Entonces, qué importante. Para aclarar. Sí, claro. Es súper importante, César, lo que estás diciendo, y esto, los pacientes y colegas que están ahorita presentes se lleven esa información y recalcar y volver a repetir. Ahora, digamos, tú decides que tiene un pterigium, lo diagnosticas como pterigium, decides operarlo y vas a planear una cirugía de catarata después, ¿ok? ¿Cuánto tiempo después de tu cirugía de carnosidad planeas la cirugía de catarata? Aproximadamente. Lo ideal es que se vea que ya haya una estabilización de las queratometrías de la córnea. Eso puede demorar, en mi opinión, dependiendo del pterigium, si es pequeño, mediano o grande, alrededor entre 1 y 2 meses. Okay. Genial. César, una consulta. Llegan pacientes de todas las edades, ¿no? Y ahora esta información también es para los pacientes. Y me dicen, doctor, quiero operarme. Y bueno, le preguntamos la edad. ¿Cuál es la edad que tú recomiendas? ¿Hay alguna complicación, algún riesgo si son muy jóvenes o si son mayores? ¿Cuál es la edad que tú sugieres para esta cirugía? La cirugía de pterigium ha cambiado mucho durante los últimos años. Durante los últimos 20 o 30 años la diferencia entre operarlo es totalmente diferente a lo que hacemos ahora. Hace 30 años la cirugía de pterigium era muy elemental en realidad. Era básicamente entrar y extirpar el pterigium y no hacer mucho más. O sea, dejar una zona cruenta que se dejaba cicatrizar y el porcentaje de éxito de esas técnicas usadas hace como 30 años era bastante moderado en realidad. O sea, casi el 50% tenía éxito. O sea, de 50% quedaba bien y al 50% le volvía a crecer nuevamente. Entonces, de esos años, lo que sí se sabía con seguridad es que cuando tú tenías mayor edad, el paciente tenía mayor edad, la posibilidad de recidiva era menor. Entonces, de ahí viene un axioma antiguo que decía que uno tratara de posponer la cirugía del pterigium lo más que pudiera y de operarlos de preferencia cuando ya tenían 40 o más años, porque la posibilidad de que les creciera de nuevo era mayor. Actualmente, con las cirugías modernas, que aparte de remover el pterigium, implican inversión de tiempo y esfuerzo en reconstruir la zona donde estuvo el pterigium. Esa es la gran diferencia. Entonces, actualmente, cuando se opera, no solo hay que retirar el pterigium, sino que además hay que reconstruir la zona, utilizar conjuntiva sana de las zonas laterales y deslizarla, ya sea en un colgajo libre o un colgajo pediculado, pero hay que darse el tiempo de reconstruir la zona para que se restituya la anatomía. Y eso le da un mayor porcentaje de éxito. En la clínica, la última vez que hicimos un estudio entre nuestros resultados, el porcentaje de éxito con la plastía y reconstrucción, como te explico, estaba por encima de un 95%. O sea, que es una cirugía bastante segura en las actuales condiciones. Claro, siempre hay algún pequeño porcentaje porque hay alguno que le puede crecer, no opere, quien lo opere y donde lo opere. O sea, lamentablemente no es el 100%, pero es bastante alentador de que uno se puede operar. En mi casuística, alguna vez he operado hasta jóvenes, adolescentes de hasta 17 o 18 años.
hecho, y han quedado muy bien. Y el segundo Bueno, tema también que tiene que ver con lo que me preguntas, Héctor, es que si tú lees un libro clásico de oftalmología, dice que el pterigion es una patología que aparece entre los 20 y 30 años en adelante. Sin embargo, actualmente, por cambios climáticos que todos vemos, cada vez vemos pterigion en gente incluso más joven. Tenemos adolescentes, incluso ya algunos reportan a niños que tienen pterigion iniciales. Entonces, la radiación extrema ultravioleta, que es mayor, está haciendo que la patología sea más frecuente y a menor edad. Entonces, cada vez yo creo que vamos a tener mayor necesidad o posibilidad de operar a pacientes de menor edad. Entonces, la cirugía bien hecha y bien planificada, pues nos da ese margen de seguridad que te explico. qué interesante. Para todos nuestros seguidores, estamos con el doctor César Escudero, de Oftálmica Clínica de la Visión, y nos está despejando todas las dudas acerca de la carnosidad, ¿no? O pterigium, ¿no? Que es el nombre real. César, cuando uno habla al paciente, le dice, yo creo que en general en todas las cirugías, bueno, señor, joven, señorita, tiene una carnosidad o pterigium, le decimos, y es necesario operarla, ¿ok? La pregunta de la mayoría de los pacientes, y me dice, doctor, ¿es con láser? ¿Se opera el pterigium con láser? Entonces, quiero que nos des tu explicación, César. No, la cirugía de pterigium no se hace con láser. No se hace con láser ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Europa. O sea, la cirugía de pterigium es hecha lo que se llama microcirugía. Se opera mirando a través de un microscopio y con pinzas muy finas se empieza a separar capa por capa y se va removiendo los tejidos y se reacomoda y se hace la corrección correspondiente. Pero no se opera con láser. Hace algún tiempo salieron algunos láser que ofrecían que podían ser utilizados para alguna de las fases del pterigium, pero en la Es. práctica ninguno prosperó, todos desaparecieron en realidad porque ninguno mostró un beneficio adicional a la cirugía de microcirugía y solo encarecía los costos, nada, porque había que pagar el láser. Algunos otros, yo lo sé, bueno, ya no lo veo últimamente, pero hace muchos años, operaban la cirugía de pterigium normal y luego en el posoperatorio, para tratar de reducir el rojo, colocaban puntitos de láser cauterizando los puntos por donde se veía que estaban los vasos sanguíneos creciendo en la cicatrización. Entonces, tampoco dio muy buenos resultados a largo plazo. Entonces, también es una práctica que cayó en desuso. Pero ese tipo de prácticas permitía decir de que por lo menos algo de la operación se hacía con láser, pero en la práctica, para fines prácticos, como te repito, láser no entra en cirugía de pterigium con eficiencia. César, tenemos una pregunta de una seguidora de Marianilla 1208 y nos dice, ¿y cómo puedo saber que un niño tiene pterigium? Cuéntanos, Pterigium. César. Pues lo Un primero niño. es un niño. Pues los pterigium típicamente empiezan en las zonas más pegadas hacia la nariz, o sea, del centro de la córnea hacia el lado nasal, sobre esa zona blanca, suele ser donde empiecen los primeros signos de formación de un pterigium en origen. Se ven como un nódulo medio blanquizco, probablemente con tendencia a ponerse rojo con ciertas facilidades, medio blanco amarillento. Entonces, si es que se ve eso, esa pequeña como nodulación, que se llama una pinguécula, entonces podríamos considerar que está en una fase de posible inicio de formación de un pterigium. Si esa pinguécula, que normalmente estaba en la zona blanca, se nota que empieza a tender a crecer y a montarse sobre la zona de la córnea, entonces ahí ya tenemos un pterigium declarado. Entonces ahí definitivamente ya hay que verlo con un especialista y ver si es que el asunto requiere algún tipo de algo adicional. Si estamos en la primera fase donde solo se ve el nodulito blanco amarillento, esa pinguécula inicial, como te decía, pues no necesariamente tiene que hacerse ningún procedimiento quirúrgico, pero es la fase propia donde la protección ultravioleta debe ser radical. O sea, debe tener un lente que le tenga asegurado un 100% de protección ultravioleta permanente cada vez que esté expuesto al medio ambiente, ya sea en verano o en invierno, como
como ya te explicaba, porque en invierno Ajá, también la radiación solar es impuesta así es. y es importante. César, la doctora Uribe nos pregunta, ¿y un surfista con Terigion se opera? ¿Con qué frecuencia le puede volver a presentar? Nos pregunta Verónica. Saludos a Verónica en primer lugar, que siempre es un gusto conversar con ella. Este, yo he operado surfistas. El principal problema que he tenido con surfistas es que después de operado, casi al día siguiente quieren ir a meterse al mar otra vez. Y ese es el principal problema para que hay que amarrarlos casi literalmente para que no se vayan porque no te obedecen y se van a meter otra vez al mar con el ojo recién operado y ahí es donde a veces el posoperatorio se hace largo y se hace más inflamatorio. El, probablemente, gracias a Dios, en mi casuística no les ha recidivado, o sea, se prolongó el tema, pero no les ha vuelto a crecer el pterígio nuevamente. Pero alguna vez vi operado surfista de otro doctor y probablemente a los 3, 4 meses ya se vislumbraba de que había una formación cicatricial que amenazaba con la formación de una recidiva. Entonces, en la experiencia que tengo, probablemente de 3 meses en adelante es donde hay que andar vigilantes de esa situación. Ajá. César, en la cirugía de Terigion normalmente ponemos puntos, ¿cierto? Pero Sí, quiero que nos hables un poquito sobre las nuevas técnicas de esta técnica sin puntos. Explícanos un poquito a los pacientes, a nuestros seguidores, que les interesa siempre saber cómo es el postoperatorio, ¿no? claro. La base de la cirugía, como te explicaba, implica la reconstrucción de la zona que fue ocupada por el pterígio. Entonces hay que agarrar tejido sano conjuntival de las zonas laterales y desplazarlo para la nueva ubicación donde va a reemplazar la zona que fue operada. Ahí donde empieza, lo clásico es de que el colgajo de conjuntiva, uno lo fije a su nueva ubicación colocando puntos para mantenerlo en la posición hasta que se pegue, entre comillas, y ¿No? claro, que se pegue, que se adhiera a su nueva posición, y después de una semana en promedio se retiran los puntos. Hace algunos años aparecieron una serie de lo que se llaman pegamentos tisulares. Aparecieron en cardiología fundamentalmente para cirugías cardiológicas y dentro de los usos adicionales se vio que podía ser utilizado en cirugía de pterígio. Entonces la plastía conjuntival, en lugar de uno coserla en su sitio, pues podía colocar estos pegamentos y ponerla y conservarla en su posición nueva. Entonces, el más usado es uno que se llama Ticel, que es Ajá, un derivado de protrombina que se aplica, es más o menos el principio de como pegar un coloca en las capas de las zonas que van a ser pegadas y se adhieren a su posición nueva. La ventaja es de que en primer lugar es de que acorta el tiempo operatorio, porque obviamente es un poco más sencillo agarrar y pegar que tener que coserlo. Y también en el posoperatorio, pues evita que tengas que retirar los puntos a la semana. A pesar de que retirar ajá. los puntos no suele ser traumático, se hace en el consultorio y no es doloroso, pero obviamente te evita ese accionar, ¿no? Entonces, después de un mes de operado, cuando ya está de alta, en realidad el resultado es equivalente bajo las dos técnicas. O sea, ya Ajá. sea hecho por puntos o hecho por pegamentos tisulares, el resultado final no difiere en realidad. O sea, la única diferencia está en esos aspectos que te explicaba fundamentalmente. Ahora, desde un punto de vista no ya médico, sino administrativo, por ejemplo, en la clínica nosotros operamos fundamentalmente con puntos porque en la clínica tenemos una fuerte cantidad de gente que son asegurados. Asegurados. Y entonces las compañías de seguros no reconocen el pegamento tisular para utilizarlo en oftalmología, porque no tienen una autorización de FDA. Entonces, Ajá. no lo cubren dentro de la operación y si uno quisiera usarlos implicaría un gasto adicional por parte del paciente. El paciente tendría que asumir el gasto extra, ¿no?
Entonces, eso suele ser uno de los factores que entran a tallar, pero como te repito, ya desde el punto de vista administrativo, no desde el punto de vista médico. César, ya tenemos 30 minutos hablando de carnosidad y tengo varias preguntas, pero quiero saber, según tu experiencia, qué tan frecuente es que vuelva a crecer, porque es importante explicarle a nuestros pacientes que existe el riesgo de que vuelva a crecer esta carnosidad. Entonces, explícanos, de acuerdo a tu experiencia, la frecuencia de este crecimiento nuevo de la carnosidad. En las estadísticas, como te explicaba, de la clínica, más o menos encontramos un 5% de recidivas. Ajá. Con las técnicas modernas, o sea, con cirugía, con plastía y con todo, como te explicaba, como se opera modernamente, no con las técnicas antiguas. Ajá. Que ya tenemos. Entonces, bajo las técnicas, más o menos 5% tenemos documentado. Ahora, mayor riesgo depende también de exposición al medio externo. Los climas extremadamente secos, por gente que viene de altura, gente que está expuesta a mucho sol, gente que vive en zonas polvorientas, gente que está expuesta a la brisa marina, tienen un mayor riesgo de recidivas que las personas que no está expuesto a estas situaciones extremas, ¿no? Entonces, gente que vive en altura tiene mayor radiación ultravioleta de exposición, tiene clima seco, y si hay además polvo, tierra, porque supongamos trabaja en un campamento minero a 4.000 metros de altura, entonces tiene un mayor riesgo de que le pueda crecer. Mientras que una persona de una actividad promedio, de oficina, etcétera, pues menor probabilidad. O sea, interviene mucho este tipo de factores que a veces escapan a lo que uno pueda modificar, es parte de su quehacer. Si uno trabaja, tiene que ir a trabajar, pues entonces, pero se le trata de bajar los riesgos con protección y recomendación, pero depende mucho también de estos factores que te he explicado. César, 5% es bien bajo, ¿ah? O sea, realmente la tasa de éxito es bien alta, que eso es bueno. Eso es bueno, sí, claro que sí. Y ha hecho una gran, sustancial diferencia, ¿no? Los medios, las estadísticas de hace 30 años, como te repito, eran casi inaceptables, eran 50% de éxito solamente para estas técnicas, y no era rara la historia de que la gente que se operaba 1, 2, 3 veces. Alguna vez yo he operado un paciente, que me recuerdo mucho de un piloto de una línea aérea, que yo lo operé su quinta operación y por fin quedó bien. Pero lo habían operado 4 veces antes de que ya por fin se solucionara su problema, y andaba con el ojo rojo. Y hay una serie de complicaciones que gracias a Dios no vemos. Tú recordarás que hay a veces gente que tiene cimbréfano, o sea, se forma una cicatriz horrible que impide la movilización del globo ocular. Entonces lo hace ver doble, le produce dolor de cabeza permanente, el ojo es antiestético permanentemente. Entonces, gracias a Dios, ese tipo de complicaciones ya no vemos desde que hacemos estas nuevas técnicas. César, bueno, esos casos son para ti, definitivamente. César, aprovecho tu comentario con esta pregunta. ¿Sabes? Bueno, nosotros en Retina usamos una sustancia que se llama el Avastin, que permite que no crezcan nuevos vasos, ¿cierto? Mi pregunta es, yo he escuchado y he visto que algunos colegas usan Avastin para la cirugía de carnosidad. ¿Tienes alguna experiencia con el uso de esta sustancia? Sí, tengo alguna experiencia. Gracias a Dios es poco. Fundamentalmente en algunos casos que ya fueron operados y que queda la zona enrojecida a pesar de la operación y que quedan con mucho vaso. Fundamentalmente en mi experiencia ha pasado con casos de pacientes que han sido ya operados, o sea, en las reintervenciones, los pacientes con terigion recidivante. Así es. Como tienen una inflamación crónica en la zona superficial del ojo, cuando uno opera, a pesar de que repare bien las cosas, queda la zona enrojecida permanentemente porque como que se ha formado una nueva circulación en la zona que ya de por sí mantiene permanentemente el ojo inflamado. Entonces, en esas condiciones,
inyectar unos sabones de Avastin en las zonas laterales, ayuda a que estos vasos sanguíneos aberrantes empiecen a involucionar. Es muy semejante a lo que tú usas cuando inyectas en la parte posterior del ojo para los temas de retina, Ajá. pero ahí es un tema de circulación aberrante, superficial, y ahí el Avastin es muy efectivo. Las Ajá. veces que lo he metido, una vez y lo desaparece, alguna vez hemos tenido que repetir a los 30 días, pero te digo, pues Ya. uno pacientes en toda mi experiencia. Y con Ajá. eso quedó. César, tenemos una pregunta. Dice, ¿la cirugía de un seguidor, en la cirugía duerme al paciente o el paciente está despierto? ¿Cómo No. haces tus cirugías? Durante el proceso de la operación, el paciente está despierto. No se Ajá. le seda ni se le duerme. Se le puede sedar un poco si es que fuese necesario, si es que se tiene un apoyo de un anestesiólogo, o si el paciente fuera extremadamente ansioso, se puede. Pero por lo general no suele ser necesario. No se le duerme porque para poder trabajar necesitamos más bien la colaboración del paciente para que nos ayude mirando en las posiciones que le vamos pidiendo para que nos facilite el abordaje, hacer la operación y hacer el trabajo que tenemos que hacer. La operación Claro. no duele y es básicamente con anestesia en gotas al iniciar, y para asegurarnos de que la pase cómodo, se puede colocar un pequeño abón de anestesia en la misma zona de la operación, o sea, se coloca una burbujita de anestesia en la zona, lo cual nos asegura de que la pasa el paciente cómodo. De hecho, la mayoría de los pacientes, o si no son todos, si se quejan de algo es de la luz del microscopio, más que incluso de la misma operación, porque operamos, como ya Ajá. dijimos, mirando a través de un microscopio que tiene una luz potente. Entonces, al inicio deslumbra, pero después de un rato uno se acostumbra y lo maneja y lo tolera bien. César, y estamos en la parte final. Me gustaría que nos comentes, por favor, cuáles son tus recomendaciones, porque estas sesiones de Instagram Live se trata de prevención. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para que nuestros pacientes puedan prevenir la formación de una carnosidad, o si ya la tienen, que no progrese? ¿Qué nos puedes decir, César, por favor? Lo principal y lo primero que ya lo mencionamos también hace un rato es el protegerse contra la radiación ultravioleta a ultranza. O sea, ahí no hay dudas. Ya sea en verano Ajá. o en invierno, ya sea que uno use lentes de montura, debe incorporar un filtro ultravioleta. El filtro ultravioleta, dicho, es el filtro más barato que hay. Dicho sea, es más barato que un antirreflejo, es más barato que un defensa de la luz azul. En realidad, no hay forma de que uno no lo pueda tener incorporado en sus lentes. Si no usa lentes de medida, pues debe usar un lente de sol o de protección que le asegure un bloqueo ultravioleta del 100%. Entonces, eso como primer lugar. Segundo lugar, hay que evitar la sequedad ocular. Entonces, Yes. si está uno expuesto al medio externo, pues o el uso prolongado una de las causas más frecuentes de ojo seco que vemos actualmente es el uso prolongado de computadoras. Todas las pantallas, cuando nosotros nos sentamos a estudiar, trabajar, jugar o lo que sea frente a la pantalla, uno no se da cuenta, pero uno reduce la velocidad del parpadeo, uno parpadea menos frecuente de lo debido y entonces se evapora la lágrima y uno termina con el ojo seco. Entonces el ojo seco es más susceptible a que se inflame y eso estimula la formación de que si uno estaba en curso de formar un pterigium, más rápido progresa. Entonces, Ajá. evitar sequedad, evitar la protección ultravioleta, si uno es amante de la playa o del trekking o de estar expuesto a ambientes secos, polvorosos, la polución del medio externo que nos puede caer en los ojos también es inflamatoria. Entonces hay que usar lentes de protección para estas actividades si uno es amante de ese tipo de cosas. Ajá. Interesante, César. Bueno, yo te agradezco una vez más por haber aceptado la invitación. César, tus últimas palabras para nuestros colegas, tus pacientes, familiares que nos van a ver durante la semana en este video que se va a soltar. De nada, un gusto, como siempre te lo decía Héctor, que me hayas invitado, un gusto de poder compartir con tus seguidores y con los colegas que hayan podido estar conectados
Un abrazo para todos ellos, que no dejen de cuidarse, que estamos en épocas difíciles para todos. Y nada, y agradecido a ti, Héctor, por la oportunidad de estar en tu programa. Muchas gracias, César. Y bueno, nos toca despedirnos de todos nuestros seguidores. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Y saludos a todos. Y no olviden de usar las mascarillas correctamente, lavado de manos y mantener la distancia. Saludos. Nos vemos en 2 semanas con otro invitado. Chao, César. Gracias. Chao, Héctor. Que te vaya muy bien. Gracias. Chao, amigo. Cuídate.